Buenas noches, buena suerte. Son las 7:20. Estamos a través de la 92.5 para la zona norte del país y para la zona este, en la zona norte es en la 89.7, ¿verdad? No. 92.5 para la capital y el este. Y 87, es que no se ve, Rafa, me olvidó. 89.7 para la zona norte, porque mal no lo voy a decir para que la gente pueda hacer contacto. Ya ustedes saben, miren cómo es. 89.7, 89.7, 89.9. Sí. Pero ven acá, en el Cibao. Y la 92.5 para la zona, para la capital, el sur y el este del país. Desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros vamos a conversar con el director del Servicio Geológico Nacional, una participación muy oportuna que quizás nos permita entender qué fue lo que ocurrió el viernes. El ingeniero Edwin García Coco está con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación y darnos la oportunidad de dar ideas, aunque no somos meteorólogos, pero todo lo que cae va al subsuelo. Uh-huh. Y los geólogos lo que estudiamos es justamente eso, la tierra. Entonces, muchas gracias también a los que nos escuchan, darle las buenas tardes y bueno, estamos a su disposición. Muchísimas gracias. En la historia de la capital, ¿cuándo usted debe tener conocimiento de inundaciones así? Porque como usted dice, todo va a su suelo. ¿Se han producido casos como ese que vivimos el viernes anteriormente? Mira, lo que pasa que yo creo que se juntaron varios elementos para provocar lo que pasó el viernes, pero sí han habido hasta 200 milímetros en un día, uh-huh. En el 79. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En esta ocasión cayeron alrededor de 60, 62 milímetros en 2 horas. Uh-huh. Y eso quizá 10 años atrás, pues a lo mejor no hubiera provocado, pero entonces agrégale la cantidad de apartamentos que tenemos, la cantidad de nuevos calles, aceras, esta facultad que tenemos que todo lo queremos encementar, entonces le quita la posibilidad a la tierra de absorber. El suelo no es un problema en esta ciudad porque es caliza. La caliza está llena de cavernas en el subsuelo, uh-huh. y es porosa. Entonces ese no es, vamos a decir, el problema es que no la dejan llegar, porque tenemos plazas, estacionamiento, pero todo o está asfaltado, o es hormigón hidráulico, o es hormigón asfáltico. Entonces, ¿cómo llega al subsuelo? A eso tú le agregas que en muchas partes no canalizamos bien esa agua que nos va a caer en un sitio que no va a permear. Entonces no lo canalizamos bien y la llevan a un punto en el cual tampoco desagua. Entonces yo pienso que se juntó todo en una poca área en el Distrito Nacional y en la zona norte, vamos a decir en la zona donde están Arroyo Hondo. Pero es que hemos construido muy cerca de una serie de cañadas. Y no solamente la gente pobre, estoy hablando de los sitios, sí. Hay muchos apartamentos. Y cuando tú canalizas, quiere decir contenes, acera, canalizas el agua, tú lo que le estás poniendo es mayor velocidad. Por eso vimos que lugares donde arrastraba vehículos, uh-huh. Porque uno lo que hace es que como no puede permear, entonces agarra velocidad porque tú lo estás llevando el agua a un punto muerto. Pero en lo que llega allá, otra cosa, en tratar de cuidar el medio ambiente, muchas cañadas las hemos encementado. ¿Cómo así? Explique eso. O sea, que se han encarchado, que es el término que utiliza. Sí. Entonces, si tú le encarchas, tampoco puede filtrar al subsuelo. Esa agua va a correr hasta Río Isabela, o hacia donde la canalizamos. Casi toda esa cañada, o que son las cañadas que están en los barrios muy pobres,
Y una metodología es que tú lo encachas o le pones la tapa por arriba para que no le echen plato, vaso plástico, etcétera. Pero también le está quitando la capacidad que tiene esa cañada de absorber el agua. Entonces yo pienso que todo eso se juntó. Entonces vamos a lo ambiental. Los invernales y el desagüe, muchos de ellos estaban tapados. Porque es un problema de años, de educación de nosotros mismos, los que vivimos aquí, que muchas veces tiramos plástico en la calle y que realmente hay una deficiencia, hay que decirlo, porque a veces el meter cañería, tú la tapas y lo que tú tapas, pues no se ve. Y esas obras son muy costosas, pero no se ven porque normalmente tú la pones por debajo, todo lo que es invernales. Por ejemplo, de ahí de la Núñez de Cáceres hay una tubería que va por debajo y mucha gente no lo sabe y sale al mar. Desde por así decirlo, el hoyo, nosotros geológicamente le llamamos una dolina, que es bastante grande, ese parque que está ahí, que es Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard. Que se inundaba antes y eso se resolvió. Exacto, sí, pero ahí hay una dolina que acapara todo el agua que había por la zona. Esa zona de ahí, de los prados, sí pudiera tener problemas porque hay una arcilla y la arcilla es impermeable. Entonces el agua no penetra, corre. Pero en el resto de la capital no debió haber ocurrido eso. Pienso que se juntaron toda esa mucha agua, porque realmente 62 milímetros en 2 horas es mucha agua. En un punto pequeño, Distrito Nacional. Deficiencia en los invernales, en los desagües. Y los filtrantes quizás. Los filtrantes, no hemos ido construyendo filtrantes y desagües en la cantidad que ha aumentado. Porque tú dices un punto, pero probablemente ahí hay una torre de 15 o 20 pisos. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Pero es que usted tapó todo el área, le metió 3 pisos de parqueo y no hizo los desagües correspondientes para tratar de filtrar esa agua. Tenía años que no ocurría, pero ha caído agua, quizás no los 62 milímetros, pero vuelvo y te repito, hubo una vez que en el 71 cayeron 200 y pico de milímetros en un día. Y no pasó nada, ¿sí? Bueno, los charcos que estamos acostumbrados, sí, pero esto fue un desastre. Eso es lo que yo les digo, porque mire, cuando uno escucha gente, precisamente, está la lluvia más grande en 40 años, que está bien. Aquí cada vez que Dios tira una lágrima, hay charcos y hay taponamiento, pero el desastre que se produjo el viernes, eso aquí yo nunca lo había visto. Y escucho personas que tienen más edad que yo que dicen que nunca habían visto un desastre así, un colapso así. Sí, eso realmente es así. Y yo creo que, aparte del agua que cayó, tiene que ver mucho en que no estamos permitiendo que el agua drene al subsuelo por la cantidad de construcciones que tenemos. ¿Y cuál sería entonces la solución ante eso? Porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que aumentar la construcción de los invernales. Yo creo que deberíamos de hacer un mapa crítico, o sea, cuáles fueron los lugares en donde hubieron las mayores inundaciones. Y a esos lugares hay que hacerle un estudio para poder aumentar los invernales, los desagües, hacer perforaciones. Yo creo que eso es lo que procede ahora, porque ahora con el cambio climático que ha ocurrido en la historia geológica, ha ocurrido eso varias veces, pero tenemos que prevenir, porque esto pudiera volver a ocurrir. Sí, ¿cuándo? No lo sabemos, pero realmente si vamos en crecimiento la ciudad, entonces estaríamos esperando peores acontecimientos, porque vamos encementando y vamos impidiendo que el subsuelo pueda atrapar esa agua que cae. Me gustaría hablar un poco de la institución, ya que usted ha dado todas esas explicaciones con relación a lo que usted piensa que pudo haber ocurrido, ¿verdad? El servicio geológico, el presupuesto que recibe y cuáles son las principales como tareas que acomete. Bueno, el Servicio Geológico Nacional, como cualquier otro servicio geológico, estudia todo lo que es ciencia de la tierra. Entonces, en específico, el de aquí
tiene que ver con los sismos, tiene que ver con lo que es geología ambiental aplicada, que es lo que más o menos ocurrió. Deberíamos nosotros ahora como meta hacer un mapa crítico de la ciudad, del Distrito Nacional, donde fueron los puntos de peligrosidad y donde somos vulnerables a futuras inundaciones. Eso era algo que, te voy a ser sincero, yo no lo había pensado. Ajá, pero el hecho lo pero el hecho que ocurrió nos obliga a irnos adaptando a cosas que no estábamos acostumbrados. Sí. Y que yo no creo que todo haya sido los 62 milímetros. Eso no, hay otras cosas, porque había llovido mucho. También el Servicio Geológico se encarga de mantener actualizados todos los mapas geológicos, los mapas de vulnerabilidad, de ordenamiento territorial, en fin, abarca mucho, porque los desechos sólidos, dónde están las minas para agregado. Es decir, que es bastante abarcador. Lamentablemente no tenemos presupuesto, porque a veces no le damos la importancia cuando tú tienes que estudiar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hemos estudiado mucho la vulnerabilidad de la ciudad de Santo Domingo, pero en la parte sísmica. Nunca se nos ocurrió que iba a venir un desastre como el que pasó el viernes. Y hablando de la parte sísmica, ¿el país tendría que prepararse como para un gran terremoto? Sí, ya lo vivimos en Haití. Acuérdate que es la misma isla y son las mismas fallas geológicas que corren de este a oeste. Entonces, siempre teníamos miedo con la falla septentrional, que es la que pasa por Santiago, pero ahora se está moviendo más la falla que está en Barahona y la que está que provocó el sismo grande en Haití. Esa falla se está moviendo más, pero gracias a Dios, bueno, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, el tipo de roca que tenemos, que es caliza, no provocará grandes daños. El miedo lo tenemos en Santiago porque está sobre un aluvión y eso intensifica las ondas de un temblor. Pero definitivamente la isla está dividida como cuando tú divides un pastel en fallas geológicas. Estamos entre dos placas tectónicas, donde, por decirte algo, la que está al norte de Puerto Plata, está la placa del Caribe, conjuntamente con la placa de Norteamérica. En el único lugar donde los norteamericanos están por debajo, se meten por debajo a la placa del Caribe. Eso origina fisura, eso origina que aumenta la temperatura y aumenta el poder de que haya fraccionamiento y se ocasione un temblor. Igual, somos sujetos a un tsunami, tanto en el norte como en el sur, o con la fosa de Milwaukee, que es la que separa lo que es Higüey, o sea, la zona costera de Puerto Rico. Es decir, que geológicamente, en el caso de tanto de tsunamis como de temblores, somos muy propensos. Yo pienso que no calculamos, para ser sincero, que iba a ocurrir esto, porque quizá parte del tiempo que hemos gastado en prevenir, ahora mismo estamos haciendo con el Banco Mundial la prevención de Barahona, todos los estudios sísmicos, para prevenir y hacer un mapa de vulnerabilidad en Barahona y en Jimaní. Pero para divino Dios, si pudimos haber previsto y recomendar a las autoridades en los lugares de donde había, nosotros le llamamos los ingenieros puntos muertos, que es donde el agua se encajona. Y hay otros lugares que ni siquiera son puntos muertos, por ejemplo la avenida que va al cementerio. La Monumental. La Monumental. Eso no es un punto muerto. Sin embargo, quedó como si fuera, por un lado hay un edificio, del lado norte, del lado sur está el elevado, y no hay un adecuado invernal. Y eso se convirtió ahí en una piscina. Sí. Tapaba los motores, entonces, y no es necesariamente un punto muerto, pero está encajonado por obras civiles que antes no estaban. Ya. Desde su experiencia, nosotros ahora quedamos un poco traumatizados por eso que pasó el viernes. Cuando uno ve a un charquito, ¿cómo uno sabe cuándo meterse, cuándo avanzar con el vehículo y cuándo no? Porque al ojo por ciento, yo sé que los que quedaron entre los charcos
no era porque quería, sino porque calcularon mal. ¿Cómo uno sabe? Bueno, no sé, realmente, porque hay lugares que uno anda tanto que tú tienes idea por donde tú andas y dices, bueno, por ahí es profundo, pero es que lo que ocurrió rompió lo que es habitual. Realmente hubieron lugares que uno pensaba, ahí mismo no estamos hablando de la Monumental, siempre hay un charco, pero es que lo que ahora no fue charco, fue una piscina. Una piscina natural. Entonces, bueno, yo, si me ocurriera a mí, mando un muchacho adelante y le pregunto de esos que estaban en las esquinas, ¿está profundo? O otra manera sería colocar donde los letreros de pares, colocar alguna señal de peligro, con una pintura. Que pero más allá de un cierto nivel no pasa. Sí, en cierto nivel no pasa, eso podría ser también, que lo entienda cualquiera. O sea, un color que lo pueda cualquier persona de ver, que si el agua está ahí, no penetre. Y eso sería algo que no es tan costoso y que pudiéramos hasta restituir los niveles que hubieron con personas que estaban por ahí y pintar diferentes colores. Sería lo que se me ocurriera, pero lo mejor fuera que tomemos la prevención para hacer los desagües, que no lo podemos hacer tampoco en un día, eso es costoso, pero es lo que se me ocurre. Hubo muchas pérdidas materiales, pérdidas humanas, pero en el caso específico de los vehículos, que son los medios de transporte y además medios de trabajo de mucha gente, que las aseguradoras no quisieron, tenían algo como que inundaciones, no, en alguna parte, Ay, o sea, ¿verdad? no se lo Eso cubrieron pasó. mucha gente. Sí. Ay, Dios, qué Dicen triste. los periódicos que hay 863 vehículos que dañados totalmente. Ay, Dios mío. ¿Es así? Sí, Sí. muy, muy triste toda esa información. ¿Y las edificaciones, cómo están para resistir un sismo así potente? Aquí en Santo Domingo están bien. Ajá. Hay un código de sismología, de construcción. Hay equipos que a veces uno puede verificar cómo están. Entonces, aquí en Santo Domingo no va a ser tan complicado. Vuelvo y te repito, le tenemos miedo a Santiago, porque muchas edificaciones se hicieron. Bueno, hubo un temblor leve en Puerto Plata, y donde ustedes se acuerdan que el hospital y entonces los lugares que deben ser refugios, como las escuelas, fueron las que colapsaron. Sí. Colapsaron 3 en Puerto Plata, que gracias a Dios no había niños porque fue en la noche, y en el hospital grande de Santiago también, es justamente la emergencia. Entonces ahora se ha ido reforzando y es un terreno que no es propicio, pero aquí en Santo Domingo se ha estado trabajando bastante en eso, y yo diría que no es un gran temor, aunque siempre un gran temblor. Sí. Uno no puede predecir, pero diríamos que no es una preocupación grande aquí en la ciudad de Santo Domingo. Cuando se construyen las escuelas, se construyen con estudios de suelo que hacen ustedes en coordinación con Educación y el Ministerio de Obras Públicas. Normalmente nosotros facilitamos los mapas. Entonces, Obras Públicas, conjuntamente con OSNAVY, que es la que se encarga de darle seguimiento a las normas de sísmica, lo supervisa. Entonces, en la supervisión es que yo diría que está el detalle, Ajá. porque nosotros lo que hacemos es que le facilitamos al constructor. ¿Qué pasa? Bueno, las mayores fallas han estado justamente en las escuelas, porque los edificios, la mayoría de la gente que ya va a comprar, trata de averiguar si realmente está bien construido. Si se hizo estudio de suelo y todo Si se eso. hizo estudio de suelo, aquí tampoco hay grandes problemas, salvo alrededor de la pradera y de la Núñez de Cáceres, que hay una arcilla.